Bienvenidos a una nueva temporada de Escuela de Padres. Les tengo que decir que es un orgullo poder presentar y dirigir este programa de educación para familias y docentes que se consolida año tras año en esta su quinta temporada como el referente de la educación en televisión en España y en muchas partes del mundo. Quiero darles las gracias a ustedes, que son los que hacen que programa a programa tengamos audiencias fantásticas y que nos informan a nosotros y a ustedes que sí que nos importa hablar de educación, de la buena educación. En el episodio de hoy vamos a hablar por primera vez de una temática compleja y aparentemente difícil de abordar, porque hablar de pornografía en un programa de educación puede parecer contradictorio. ¿Sabían que el 67% de los adolescentes españoles apenas han recibido 4 horas de educación sexual en los 2 últimos años? Mientras que un tercio de los entrevistados dicen que la pornografía es su única fuente de información sobre sexualidad. El hecho de tener gran cantidad de pornografía diversa a golpe de clic y a disposición de cualquiera, independientemente de su corta edad, está instalando en la cultura de los más jóvenes un sexo cada vez más colectivo, compartido y violento, y en muchas ocasiones con una imagen de una mujer forzada y sometida. Una pornografía en la que las violaciones grupales contra menores son de las temáticas más consumidas. ¿Qué impacto va a tener en las nuevas generaciones esta nueva sexualidad y contenido erótico violento? ¿Somos conscientes de las consecuencias en salud mental de estas imágenes aparentemente inocuas? Hoy, en Escuela de Padres, hablamos del porno de las nuevas generaciones. Querido amigo, admirado amigo, bienvenido a la quinta temporada de Escuela de Padres. Y es verdad que somos muy amigos. Y eso se nota y se transmite. Bueno, somos 3. Tú, yo y lo que es la educación. Totalmente. Para padres, para profesores. Tenemos los mismos criterios. Estamos atentos a los aspectos que preocupan a la sociedad. Y quiero, Fran Corbí, felicitarte porque sea una quinta temporada. En este país empiezan muchas cosas, pero igual que empiezan, desaparecen. Ojalá tengamos otras muchas para seguir hablando, para seguir aprendiendo, para seguir compartiendo. Pues podemos estar muy satisfechos de este formato televisivo para educación. Tenemos nuevo plató, tenemos nuevo mobiliario que nos ha cedido los amigos de Taberbay, tenemos más espacio, más programas y más temáticas. Que esto es muy importante, lo estamos hablando, la actitud ante la vida, el venir con tu chaquetita, el venir a dar lo mejor que uno es capaz de ser, el haber preparado, como hace Fran, qué temas, qué preguntas, el estar ergonómicamente bien, todo. Y luego esas otras personas que nos ven jóvenes, que te maquillan, que ponen las teles, que ponen el sonido, y un gran amigo que es Iñaki, que es el director, que hace que todo funcione. Al final, el ser humano a título individual no es nada, y la escuela tampoco, es el todos, esa frase de la tribu africana, educa a la tribu. Pues vamos con el primer tema, porque es un tema, Javier, del que quiero hablar en el primer capítulo de esta quinta temporada, un tema complicado, un tema difícil, pero estarás conmigo que es un tema necesario abordar. La pornografía en los adolescentes, la nueva pornografía en esta generación, porque la edad media de consumo de pornografía, Javier, está en los 12 años. Y yo, la primera pregunta es, oye, ¿se consume antes? ¿Ha bajado la edad media del consumo de pornografía y se consume mayor cantidad de pornografía que en generaciones anteriores, ¿no? Pues me parece que es un tema, me parece que es el tema, y me parece que estamos teniendo algunos hechos dramáticos, puntuales, de violaciones en grupo, que no sabemos explicar más que desde un consumo inicial a los 12 años, que es la media en la que se inicia. Si tú entras en ciertas páginas y pones la palabra teta, es una luz de pornografía violenta, donde además siempre... Mira, hay una cosa, Frank, que esto es importante, porque aquí venimos a hablar de cosas muy reales. Si tú coges en tu colegio, en uno de tus colegios, y preguntas a los chicos pornografía, los chavales todos se ríen, ¿no? Los de 14, 15 años. Tú dices pornografía
Si lo preguntas a las chicas, no se reirá ninguna. Luego, el planteamiento de la pornografía del varón y de la mujer es distinto. Es muy distinto. En mi época, yo tengo 66 años, pasábamos a Francia y comprábamos unas láminas que la chica hacías así y se quedaba en bikini. Bueno, y eso era lo más. Hoy hay chicos que están consumiendo una pornografía que es muy violenta y que llegan a confundir lo que es amar con querer, que no tiene nada que ver, amar con poseer, que es lo contrario, y al final unos actos muy instintivos, muy animales, con mujeres que al final pareciera que tienen placer, cosa que no es. Y todo eso, no se dude, tendríamos que poner puertas a ese campo tan grande con la ayuda de las plataformas. Hablamos ahora de familias, hablamos de educación. ¿Qué podemos hacer en los centros educativos para orientar mejor? Porque mira, yo tengo la sensación, Javier, de que la educación sexual en los colegios, primero, es poca, y segundo, creo que no está del todo bien encaminada. Se enfoca mucho hacia la prevención, que está muy bien, y hacia la reproducción, pero nadie habla del placer, y yo creo que es un tema bien desconocido hacia todos, pero que es justamente el tema que igual les llama la atención a los chavales y nadie les habla de eso. ¿Se puede hablar en educación del sexo placentero? ¿Se puede mejorar la formación de los alumnos para prevenir este nuevo concepto del sexo que es más humillante, que es más colectivo? Y que, bueno, pues tú sabes que este año en España ha habido varias niñas violadas, ¿no? Por compañeros de clase y a la vez entre 4 compañeros. Es una barbaridad. ¿Qué pueden hacer los centros educativos? Bueno, me parece una pregunta interesantísima y nada tópica. Hablar del placer, porque al final el ser humano busca en algo la felicidad. Pero claro, el placer, que es el placer individual, bueno, oye, está la masturbación. Esto se puede hablar con los chicos con total tranquilidad. El ser humano es más de nosotros que del solo yo. Luego está el placer de la otra persona, que eso revierte en cariño, en qué te gusta, cómo hacemos, que no tiene nada que ver confundir amor y sexo. Oye, el sexo es estupendo y todos los que nos ven dirán, es cierto. Pero el sexo es una parte del amor. Se puede amar sin sexo y se puede tener sexo sin amor. Es decir, cuando alguien va a un prostíbulo, que es un temazo, pues oye, paga y cree que exige, pero ahí no hay ni amor. Puede haber engaño en ese sentido, pero no hay esa relación. Los niños, las niñas tienen que aprender que lo bonito es aprender a amar, a enamorarte, a un gesto, a una mirada, a una mano que toca a la otra. Eso es el amor en el ser humano, es el saber romper luego si las cosas no van bien, es el agradecer al otro haberte sentido querido. Es mucho más que el cuerpo. Naturalmente que todo el mundo nos gusta una chica o un chico más que otro. A lo mejor luego te pones a hablar, entras en su profundidad, en su alma, y es más, de eso hay que hablar, porque si no lo otro es un hecho puntual, instintivo, que no es placentero, es displacentero. Esto es muy importante. Sí, me parece un enfoque, bueno, tú estás en el día a día con los chavales y dices, esta es una buena entrada para hablar luego de lo que estamos comentando tú y yo, valores, del respeto al otro, a los tiempos, esencial. ¿A qué animamos a los centros educativos para hacer una formación preventiva y no generar esta intoxicación sexual? Porque al fin y al cabo los chavales están viendo unos vídeos que son colectivos, que son violentos, donde normalmente la mujer justamente es más humillada, más servil, y mientras las instituciones están hablando de que hay que respetar la igualdad, hay que respetar la voluntad, los colegios no están llegando. ¿Se puede cambiar? ¿Se debe cambiar el programa educativo? Bueno, yo creo que sí, lo hacemos, ¿no? En este programa de Escuela de Padres, que llega también, como no, al profesorado, Fran, se puede, se debe, nos queda mucho. Mira, en la última década, en España, las chicas van menos a carreras de ingeniería. Y sin embargo, medicina, psicología, enfermería, es totalmente de la mujer. Es decir, que la sensibilidad, la ayuda, el cuidado, sigue siendo de la mujer. Eso está muy bien, pero los hombres también tenemos que estar ahí, en esa sensibilidad, en ese cuidado, en ese cariño, en ese... Bueno, me parece que eso es realmente fundamental. Pero luego hay una palabra que es esencial en los colegios, en las casas, en las calles, el respeto.
El respeto. Y también el respeto a las edades. Está muy sexualizada la sociedad en niños pequeños. Dejen que los niños corran, que los niños jueguen. No me los vistan de mayores. No les hagan... No, usted es un niño. Ya tendrá esa edad. Por cierto, si la esperanza de vida está en los 84 años. Pero hay un tiempo para la infancia. Otra cosa es que un niño de 5 años llega a casa y diga, me he enamorado. Y tú te ríes, no, se ha enamorado. Luego a las 2 horas se ha olvidado. Pero ese enamoramiento, esa inocencia, ese darlo todo, ese... Yo entiendo perfectamente a personas que dicen, no me importa morir porque he vivido 60 años con alguien, ha muerto y yo ya he acabado. Pero me parece cuando veo a dos ancianos cogidos de las manos, o a dos adolescentes que se tocan pero con todo el cariño, o el centro de parapléjicos de Toledo, parapléjicos, que había un hombre y una mujer que se tocaban la yema de los dedos, eso es el amor. El sexo es espléndido, pero no, nosotros no comimos para comer, para alimentarnos, sino que hablamos, cogemos un cubierto, gustamos, compartimos, es mucho más. Debemos de alejarnos de lo animal también en esto. Exacto. Oye, ¿y qué pueden hacer las familias para prevenir que sus hijos, que tienen 10 años, 11 años, 12 años, que son adolescentes, para prevenir ese consumo abusivo? Porque además yo pienso también que un exceso de consumo de vídeos pornográficos habitual en un niño, yo creo que ese cerebro se va intoxicando poco a poco. ¿Qué pueden hacer las familias en el hogar? Bueno, primero, prevenirlo, es una palabra que has dicho tú, Fran, y dos, lo has dicho, la habituación. Es decir, que un niño o una niña va a entrar un día en páginas pornográficas, es seguro. Ahora, si tú haces una vida distante y distinta de la realidad y te haces un personaje oculto puramente voyeurista, llegarás a creer con 11, con 12, con 13 años que eso es la sexualidad. Y cuando estés con tu pareja tendrás ese hábito a decir, voy a hacer eso. No. Tienes que explicar que la pornografía es un negocio, pero un gran negocio como la droga, un negocio como las armas, y que por lo tanto todo está muy fundamentado en una falsedad, que las cosas son de otra manera, con otros tiempos, con otros cariños, con una carta escrita, con un detalle, los detalles, la mirada. Por eso ustedes, padres, se acuerdan del primer amor que tuvieron, porque fue irrepetible, porque fue inocente, porque fue... ¿Qué es el amor? Dar a fondo perdido. Eso es lo que hay que explicar a los niños. Tú ama, respeta, no hagas nada que el otro no quiera. En eso está bien, cuando se dice sí es sí y no es no. Y luego tenemos otro tema. A este país vienen muchas personas de Latinoamérica y del norte de África que también tienen que entrar en nuestra cultura. Ah, por cierto, otra cosa, díganle a sus hijos, eso de beber y para ver si me desinhibo, mal asunto. Tú muéstrate como eres sin beber, porque luego el beber lleva a acciones que no querías, en teoría, y yo dudo, no hacer. Las cosas hay que hacerlas con... Y si el chaval con 15 años pega un gatillazo, pues hay que explicarle que si te quiere la persona, entenderá las opciones. Y es eso, no tengo que tener un sexo, tengo que... Todo es como la excelencia, la perfección, que no somos así, que no... Yo creo que es eso, ir caminando conjuntamente, respeto y sobre todo en los colegios, Fran, hay que educar a todos, más, no lo dudes en este tema, a los varones. Oye, Javier, tú fuiste defensor del menor. Sí. Conoces perfectamente la legislación relativa a los menores. ¿Por qué no se puede regular, por qué no se puede limitar el acceso de este contenido a los niños menores? ¿Existen otros precedentes igual en otros países que esté mejor regulado o esto es imposible? No, esto en este momento está así. Yo tuve la suerte además de ser presidente de la Red Europea de Defensores del Menor. Aquí el tema está que, por ejemplo, Telefónica nos ayuda mucho, pero otras plataformas no. ¿Se puede capar los smartphones, los teléfonos desde los propios padres? Sí. ¿Qué pasa? Que el chico lo va a buscar en otro de otro compañero. Pero aquí el gobierno ha dicho que antes del verano, lo que pasa que no sé si preveía tantas elecciones, íbamos a intentar controlar. Ya solo decirlo es importante para que la sociedad sepa, hay cosas que son pedagógicas. Si tú dices no se debe beber alcohol antes de los 18 años, quiere decir que es pernicioso.
esta pornografía a estas edades es perniciosa. No es una cuestión de moral, de ética, de ay, ya está hablando estos señores. No, no, no. Es que es muy negativo para ellos, porque viven las cosas. ¿Usted le daría un chuletón a un niño de 4 años? No. ¿Usted se lo daría con 18 años? Sí. Todo tiene su tiempo, su madurez física, emocional, de elaboración, de pensamiento del otro, del respeto. Ser humano alcanza su mayoría real a los 21 años. Es cuando alcanza qué siente el otro, cómo lo percibe, qué quiere decir. Bueno, pues entonces, claro que tenemos que estructurarlo. Hemos hecho guías, y en colegios como el tuyo, pues en British, etcétera, se trabaja mucho con los padres, se trabaja mucho con los niños, se trabaja mucho para decir, oye, ¿cómo vamos creciendo? Y esos actos, a mí me gusta mucho la naturaleza, el campamento, y hay enamoramientos, pero fíjate el entorno, en la naturaleza, caminando, una mirada, una sonrisa, eso es sano. Los lugares cerrados de alcohol, de otro tipo de consumos, donde se confunde todo. ¿Y qué está pasando en una sociedad? Que hay poca gente, pero lugares que son como un teatro, donde suben a un lugar y es todo beber y tener sexo. Eso es la parte más oscura de aquello que dejamos en las cavernas de Atapuerca. Pero por lo que veo en tus palabras, no hay forma de... En este momento, de si no tenemos mucho apoyo de las plataformas, va a ser muy complicado. No les pueden ajustar las leyes... Bueno, yo creo que sí, pero eso es Bruselas. Esto es de Europa y viene a veces de otros mucha lugares, intención ¿no? de... Bueno, en eso se está, pues se deberían concienciar. Y en eso los padres, que son muy proactivos, también están creando asociaciones, etcétera. Por cierto, seamos lógicos. Esto de prohibir a niños de menos de 16 años, a lo mejor hagámoslo a los 12 o a los 14. Hagamos normas que se puedan cumplir. Que se puedan cumplir. Pues nada, Javier, hemos ya llegado al fin del primer capítulo, pero te espero en el siguiente programa de Escuela de Padres, porque claro que sí. Me acompañas, porque vamos ahora al primer consejo publicitario de Escuela de Padres. ¡Ey! ¿Te quedarás sin verano otra vez? Bilimi es tu respuesta. Si lo que quieres es estudiar francés en una inmersión real, clases con un método único y preparar los exámenes DELF, deja de pensártelo. Si lo que buscas es aprender, descubrir, divertirte y hacer amigos en un ambiente sano y familiar, no lo dudes. En Bilimi ofrecemos estancias propias de gran calidad con un servicio al cliente inmejorable. Y como en verano no todo es estudiar, en Bilimi creemos que el aprendizaje no está reñido con la diversión. Por eso nuestros cursos gozan de un impresionante programa de actividades. Tanto si te gusta la montaña, la ciudad o el mar, con nosotros encontrarás los mejores destinos en Francia. Descúbrenos en bilimi.com. Nos vamos esta vez a la provincia de Castellón, a la población de Villarreal, a conocer el proyecto del Colegio Fundación Flors, y vamos a saludar a David Cabedo, que es su profesor de tecnología. ¿Qué tal, David? Hola, buenas tardes. Bienvenido a Escuela de Padres. Gracias por acercarte a este rincón para contarnos vuestro proyecto y los proyectos más característicos de innovación que hacéis. Pero antes me gustaría preguntarte pues, que definas un poco brevemente qué sois, qué es el Centro de Formación al que perteneces y en qué se caracteriza. Fundación Flors es un centro concertado de aquí de la población de Villarreal, en el que abarcamos las etapas desde educación primaria, infantil, primaria, secundaria y ciclos formativos. Tenemos alumnado desde los 3 años hasta que hacen los ciclos formativos, que tenemos 3 de grado medio, instalaciones eléctricas de automatismos, actividades comerciales y gestión de administración. Y tenemos una línea de infantil y primaria y 2 líneas de secundaria, en torno a más de 600 alumnos matriculados. Todo ello llevado por un claustro muy participativo y activo, que siempre nos apoyamos en los 3 pilares básicos del centro, que es la robótica, la música y la oralidad.
Pues vamos ya que has definido también el centro, ya vamos a destacar los 4 proyectos más innovadores, los 3 proyectos más innovadores en que os caracterizáis, y vamos a comenzar hablando de robótica, porque además tenéis un reconocimiento, ¿no?, de un hackathon, de un concurso internacional. Cuéntanos vuestro proyecto de robótica. El centro siempre se ha caracterizado por ser pionero en la aplicación de la informática y la tecnología en la educación. En los años 80 ya se daban clases de informática cuando todavía estaban llegando los ordenadores a las casas. A mediados de los 90 ya tuvimos nuestra página web operativa y a partir de ahí ha ido evolucionando con la programación y robótica y ahora también con la aplicación de la inteligencia artificial en la educación. Desde el año 2014 tenemos integrado en el currículum, gracias a nuestro profesor Antonio García, la programación y la robótica en nuestras aulas, porque ya veíamos que era una necesidad que iba a tener la sociedad. Esto nos ha dado un poquito la razón, la nueva ley educativa en la que se ha integrado, que también pues, nuestro profesor Antonio García estuvo participando en las reuniones para ver cómo se podía hacer, porque siempre hemos sido referentes en esa aplicación. Y también en el tema de la inteligencia artificial tenemos un experto como Ernesto Boixader que también ayuda a cómo el profesorado y el alumnado puede utilizarla ahora en su día a día. En cuanto al proyecto de robótica, pues nosotros empezamos desde la etapa de infantil, en el que nos coordinamos con las maestras que están con el currículum que están viendo allí, pues tanto de vocabulario, el léxico, los conceptos, todas las operaciones que hacen, los tratamos de trasladar a la robótica para que ellos la aprendan de una manera diferente. Aquí aprovechamos que el alumnado de secundaria ya es experto en robótica y entonces implementamos un programa de mentorización en el que el alumnado de secundaria, son 12 a 16 años, se acercan a las aulas de infantil y ayudan al alumnado de 3 a 5 años a manejar los robots, a saber cómo programan. Eso también provoca un vínculo ahí entre iguales porque son alumnos, pero también un poquito la figura del alumno mentor, que el alumno de infantil lo agradece mucho porque tienen, ¿no?, el respaldo de los mayores. Y la verdad es que la alumna de secundaria también, porque en ese momento ellos les sirve para afianzar sus propios conocimientos y también interactuar con el alumnado infantil, que siempre es mucho más divertido. Estoy totalmente de acuerdo que hay que aprovechar en nuestros centros educativos, aquellos centros que podemos tener, como yo puedo disfrutar de infantil, de primera y secundaria. No hay nada mejor, que sensibiliza mejor al alumnado, que alumno de secundaria pueda ayudar a alumnos de infantil, los sensibiliza y genera unas emociones maravillosas. Oye, y también tenéis un proyecto que me ha llamado mucho la atención, música para potenciar la salud mental. Tenéis un proyecto de coros, el que habéis hecho un montón de actos, pero lo veis como uno de los grandes beneficios hacia el bienestar emocional de los alumnos, ¿no? Sí, ahí tenemos en nuestro programa de coro, en el que tenemos 2 coros, tanto de la etapa de primaria como de la etapa de secundaria, en la que nuestro profesorado Natalia Lapuerta y José Benjo se encargan de realizar esta actividad extraescolar y gratuita, porque se reúnen 2 veces a la semana por las tardes para que el alumnado que esté interesado en socializar de una manera diferente y en utilizar la música para, como tú bien dices, también de una manera terapéutica o de hacer amigos, se puedan reunir y con ese coro lo que hacemos es que aprovechamos, realizamos actuaciones en todos los eventos que organizamos aquí en el centro, vamos a otros lugares para participar y participamos en concursos en los que también hemos obtenido premios en esta modalidad de coro y tenemos también con música también. Pues es muy interesante y te voy a reconocer que hay uno de los que más me gusta, que soy un fan de que los centros educativos deberíamos todos potenciar la oratoria. No hay herramienta más potente y más necesaria para el alumnado que la oratoria, no solo para una formación
futura profesional, sino también pues para abordar conflictos, resolución de conflictos que falta les hace a nuestra sociedad, el saber hablar, el saber debatir, el saber convencer. Cuéntanos sobre vuestro proyecto de oratoria. Aquí tenemos 2 grupos participando en las ligas de debate que son tutorizados por nuestras compañeras Sandra Fortanet y Eva Badenes, que participan en las ligas provinciales de debate, tanto de valenciano como de castellano, y son grupos que se reúnen con grupos de otros institutos, les plantean un tema para debatir con unos argumentos a favor, con unos argumentos en contra, y ellos tienen que preparar su contraargumento y van haciendo puntuaciones y quedamos 2 veces seguidas campeones provinciales. Y la verdad es que también, como tú dices, es muy interesante porque afecta tanto a los problemas de la sociedad como también a su capacidad de diálogo, de ser capaces de escuchar las opiniones de los demás, de proponer otras diferentes. Es todo muy interesante para ellos. Fantástico. Y por último, tenéis un gran valor, ¿no?, que es potenciar un trabajo en equipo. ¿Tenéis la metodología de trabajo cooperativo? Sí, a ver, es que todo esto no sería posible sin el claustro tan implicado que tenemos, y nosotros trabajamos tanto con metodologías cooperativas en el aula, así como con todos los proyectos que organizamos. También nos ha faltado mencionar el tema de los proyectos de robótica, que también participábamos en diferentes concursos organizados por la ONU, por el desarrollo robot en diferentes centros, y al final dijimos que esto teníamos que nosotros organizar un concurso aquí, que es aquí la voz, que nació en 2019, empezó con ámbito local y ahora ya llevamos por la 3ª edición. Hemos conseguido que para esta edición tengamos más de 200 participantes, venga gente de Cartagena, de Madrid, y todo gracias a un proyecto Erasmus que hicimos el año pasado con Portugal, que es el hackathon que has mencionado antes, en el que nosotros, la verdad es que ahí arrasamos, porque nuestro ordenador se notaba que tenía un bagaje ya de estos 10 años de experiencia con nuestro profesor Antonio García, implicado con la programación y robótica en el currículum. Nuestros alumnos se notaron que estaban muy bien trabajados. Bueno, pues David, gracias por compartir todo lo bien que hacéis en el Colegio Fundación Flors de Villarreal. Gracias por compartirlo con la audiencia de Escuela de Padres, y también desde aquí os enviamos un saludo a todo el equipo humano que forma parte de este magnífico proyecto educativo, y a todas las familias y alumnos del Colegio Fundación Flors de Villarreal. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué tienen en común adultos y jóvenes? Como que no se parecen en nada. Los adultos se sienten extraños entre los jóvenes, extraterrestres. No dominan sus códigos ni su lenguaje, y se debaten entre ellos de duros con ellos o de colegas. Los jóvenes están en un momento raro. No encuentran su lugar, se sienten todo y a la vez nada. Emanan ternura, pero pinchan. Nadie los entiende. ¿Y entonces? Llega Horizonte. Porque sí, porque leer uno, y porque las cosas aparentemente opuestas son poderosas y deben reconciliarse. Cosas como el verano y la fabada, ser CEO de una empresa y llevar zapatillas running. Y por supuesto, los jóvenes y los adultos que descubren que no son tan distintos como pensaban. ¿Por qué no lo probáis? Daos una oportunidad y citaos en Horizonte. Pues nos vamos a Móstoles, provincia de Madrid, y vamos a hablar con el director general del Colegio Villa de Móstoles. ¿Qué tal, Fernando Lajara? Bienvenido a Escuela de Padres. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado. Encantado, gracias por participar en el programa. Y bueno, pues antes de comenzar a hablar de todos los proyectos de innovación que tenéis, háblame un poco de tu centro, de en qué definirías vuestra historia, vuestro proyecto, vuestra misión. Pues mira, somos un colegio muy veterano, somos el colegio más veterano de Móstoles, son 65 años, se originó en una profesora, fundamentalmente en los años 60, que empezó a preparar a las chicas para ese acceso al bachillerato en aquella época en Madrid.
tuvo bastante éxito y a partir de ahí, luego con el boom demográfico, pues necesitó contratar profesores para satisfacer esa demanda y a partir de ahí pues se configuró una cooperativa de profesores que siempre ha tenido como principal característica la implicación. El ser los mismos propietarios del colegio, los profesores, siempre hizo que nuestro profesorado haya estado muy, muy implicado. Seguimos todavía intentando mantener ese espíritu y esa es la característica fundamental que nos define, volcarnos con los alumnos, acompañarlos, controlarlos, que también es necesario, y de esta manera, bueno, pues intentar dar la mejor formación posible. Oye, Fernando, una de las cosas que me gustan mucho de vuestro centro, no solo es vuestro lema, sino es un lema que tiene realidad en la práctica. Tenéis el lema de ser mejores cada día, pero es que resulta que lleváis 10 años con un 100% de aprobados en la BAU, con lo cual lo estáis cumpliendo, ¿eh? Sí, yo creo que ese lema en realidad define lo que ha sido el colegio desde siempre. Ya digo, empezó en una sola persona y ahora ya pues tenemos más de 1.500, casi 1.600 alumnos. Es verdad que siempre nos hemos identificado por unos excelentes resultados académicos y siendo conscientes de que los resultados académicos no lo son todos, sí que son muy relevantes y muy importantes. La EBAU viene a ser la guinda que viene a, bueno, pues a culminar ese pastel que es todo el proceso de formación, pero no me quedaría yo solo con esos datos de aprobados en EBAU, sino que los datos de promoción, curso a curso, los niños que consiguen los mínimos, que es promocionar, pues también son muy halagüeños, porque estamos por encima de ratios del 95%, de titulados, por ejemplo, en cuarto de la ESO. Entonces, al final, bueno, somos un colegio exigente, pero que obtiene buenos resultados. Eso es así. Y un colegio exigente y un colegio que valora el capital humano, valora el crecimiento, porque me consta que tenéis un premio interno que premia al propio profesorado. Sí, quizás ser un colegio tan veterano puede llevar en algún momento a identificar esa veteranía con cierto modelo tradicional, pero desde el origen el colegio siempre estuvo muy volcado en la innovación. Pepita, Carolina Castillo, que es la fundadora de nuestro colegio, ella ya desde el primer momento tenía claro que en la profesión de maestro, de profesor, el inmovilismo no es una cualidad que se pueda uno permitir y entonces intentó desde ese primer momento de su propio bolsillo instaurar un premio pedagógico que ha servido de acicate, de revulsivo para que todo el profesorado de nuestro centro se pueda lanzar con ese pequeño impulso a innovar, a aplicar nuevas tecnologías, a aplicar nuevas metodologías y de verdad que ha sido un elemento muy dinamizador de la práctica docente en nuestro centro y es una peculiaridad. No hay muchos colegios con un premio de ese tipo. No es para que te hagas una idea, ahora mismo son 2.000 euros la cuantía de ese premio que, bueno, no te va a sacar de pobre, pero bueno, siempre todos estamos siempre muy estresados con nuestra vida habitual y a veces dejamos en el cajón ahí cogiendo polvo proyectos que tenemos y esto puede servir para definitivamente lanzarnos a realizarlo y como digo, ha servido de elemento dinamizador. Bueno, es un premio económico, pero sobre todo es un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo, al crecimiento, con lo cual yo creo que el honor que se le da de destacar a una persona de toda una plantilla creo que vale mucho más que esos 2.000 euros y tendréis grandes resultados por eso. Vamos a hablar de innovación. Tenéis proyectos innovadores de los que me han llamado la atención. Háblame primero de que sois un centro Google Reference School. Sí, Google reconoce a determinados centros que cumplen una serie de características en la aplicación de las nuevas tecnologías. Son solo 100 colegios los que tienen en la actualidad creo que son 100 los que tienen ese reconocimiento de Google Reference School y ha supuesto pues que el esfuerzo notable de formación del profesorado, los profesores han tenido que hacer una inversión de tiempo en ponerse al día en esas nuevas tecnologías. Ha habido que hacer, obviamente, inversiones en infraestructuras. Tenemos un proyecto one-to-one desde tercero de primaria, con lo cual todos los alumnos disponen de un Chromebook que sirve de una herramienta que les abre muchas posibilidades, muchas puertas. Y lo que hace el colegio es intentar aplicar esas tecnologías con control. El problema que tenemos en la actualidad fundamentalmente está siendo que el acceso de los jóvenes, diría yo ya de los niños, porque ya no son jóvenes, a las nuevas tecnologías se hace prácticamente pues, de una manera un poco controlada. El primer acceso a las nuevas tecnologías suele producirse pues en los móviles, en los ordenadores de sus padres, de sus madres, y los utilizan exactamente igual que los utilizan ellos, con los mismos sistemas de control que tienen ellos, o sea, ninguno.
y eso es un problema. Entonces tenemos herramientas que guían ese proceso de acceso a las nuevas tecnologías desde que los alumnos son muy pequeños, tienen su propio dispositivo controlado, no necesitan utilizar otros, y desde luego eso da seguridad a los padres que tienen sus aplicaciones para desde el propio móvil saber lo que están haciendo los niños con el ordenador en cada momento. Yo creo que eso es bastante interesante. Porque vosotros sois un colegio privado, pero sois un colegio bilingüe, ¿verdad? Háblame de los idiomas. Somos colegio privado, concertado y bilingüe, sí. También tuvimos muy claro, decía que las nuevas tecnologías tienen esa doble faceta. Pasa lo mismo con el bilingüismo. Yo creo que pasa prácticamente con todo en la vida. Es muy difícil encontrar algo que sea totalmente positivo o totalmente negativo. Es nuestra labor intentar fomentar las cuestiones más positivas e intentar paliar en lo posible las cuestiones más negativas. Con el bilingüismo pasó lo mismo. Evidentemente nos aporta mucho. Nosotros nos apuntamos al cargo del bilingüismo muy pronto. Teníamos claro que el inglés era una herramienta fundamental, pero éramos conscientes también de que tenía inconvenientes, no vamos a negar. No es lo mismo estudiar las ciencias naturales que estudiábamos nosotros que las natural science, ¿no?, que estudian ahora. Es más complicado y sobre todo cuando tienes alumnos con dificultades, encima se lo ponemos en inglés. Eso hace que la dificultad aumente. Nosotros somos un colegio que también intentamos ser un colegio integrador, intentamos que todos los alumnos tengan las mismas posibilidades. Y para ello hemos creado, yo creo que con el tiempo, un proyecto bilingüe que está bastante equilibrado. Por ejemplo, aprovechando esos periodos, al ser concertados, aprovechando esos periodos que tenemos extras sobre lo que es el currículo oficial, pues nosotros lo que hacemos es utilizar esas horas para reforzar las materias que se dan en inglés. Por ejemplo, si un alumno en tercero de primaria tiene Natural Science, luego tiene una hora complementaria, la que da taller de naturaleza. En ese taller de naturaleza se trabajan los mismos contenidos que en Natural Science, pero se trabajan en castellano, lo que supone pues cierta ayuda, sobre todo para aquellos que tienen la pérdida lingüística, ¿no?, del vocabulario específico de la asignatura, y lo compensáis. Quiero, es que no puedo perder la oportunidad de que me expliques, porque los alumnos tienen la posibilidad de hacer el bachillerato dual americano. Desconozco lo que es el bachillerato dual americano porque no sé si es un tipo de bachillerato internacional y me gustaría que me lo explicaras. No, nosotros también tenemos bachillerato internacional. El bachillerato internacional no es un bachillerato que se estudie en inglés, es un bachillerato que es internacional porque depende de una organización, la Fundación de Bachillerato Internacional, que sí que tiene implantación en muchos países. El bachillerato internacional sí es una alternativa al bachillerato nacional y tiene el mismo objetivo, que es el desembocar en el acceso a la universidad, aunque el internacional permite ese acceso a la universidad en prácticamente cualquier lugar del mundo. El bachillerato dual lo utilizamos sobre todo como herramienta complementaria para el aprendizaje del inglés, porque consiste en cursar 6 asignaturas del bachillerato americano. Los americanos, en este sentido, yo creo que han sido inteligentes y han difundido mucho su modelo, y lo que hacen es convalidarte el resto de asignaturas y tú puedes matricularte en esas 6 asignaturas específicas y a partir de ahí las vas a cursar con un profesor americano, siempre en lengua inglesa, con el que te vas a comunicar siempre en lengua inglesa directamente. Las evaluaciones las vas a tener que hacer en inglés, los trabajos los haces en inglés, estudias en inglés. Pero es que si te comunicas con tus compañeros también te comunicas en inglés y además te comunicas en inglés en un entorno académico, que no es lo habitual. Normalmente, pues en viajes de inmersión lingüística se utiliza el inglés de una forma mucho más lúdica. Sin embargo, en este caso, lo que se hace es utilizar el inglés en eso, en un entorno académico, y les aporta muchísimo el inglés. Fernando Lajara, oye, gracias por compartir todo lo que hacéis en el Colegio Villa de Móstoles en Madrid. Gracias por ser tan innovadores, bilingües, tecnológicos y gracias por compartir y con todo, Escuela de Padres, lo bien que hacéis las cosas, seguir con el lema, ser mejores día a día. Gracias. Vamos. Muchas gracias a vosotros. El creciente y fácil acceso a la pornografía online nos genera una verdadera preocupación, especialmente en lo que respecta a su impacto en niños y adolescentes. En primer lugar, la exposición temprana a la pornografía puede distorsionar la percepción de la sexualidad y las relaciones íntimas. Los niños que consumen pornografía a una edad excesivamente temprana pueden desarrollar expectativas poco realistas sobre el sexo, basadas en representaciones exageradas y a menudo poco éticas. Esto puede llevar a una falta de comprensión sobre el consentimiento, sobre el respeto mutuo y sobre la diversidad en las experiencias sexuales. Además, diversos estudios han demostrado una asociación entre el consumo de pornografía
y problemas de salud mental. El acceso sin restricciones a la pornografía también ha sido vinculado con un aumento en los incidentes de violencia sexual y abusos, incluyendo las violaciones grupales a niñas menores que hemos asistido este año aquí en España. Es fundamental que los padres y educadores asumamos un papel activo en la educación sexual de los niños y adolescentes, promoviendo discusiones abiertas, honestas, sobre sexualidad, el respeto mutuo, la responsabilidad en las relaciones íntimas. Debemos involucrar a padres, madres, educadores, legisladores y a la sociedad en su conjunto para proteger a los niños y adolescentes de los efectos nocivos de una exposición no controlada a la pornografía. Y por ello, no quiero terminar el programa sin ofrecerles, recomendarles la lectura de un libro, en este caso Sex Facts, de la editorial Larousse, escrita por Marta Piedra y Lara Castro. Un libro para adolescentes, como una guía sexual, donde resuelve las dudas más habituales y más importante para jóvenes y adolescentes. Hasta el próximo programa.